y vamos a iniciar este tema con lo que es la gestión de materiales y la gestión de los residuos peligrosos. La gestión de materiales en ingeniería ambiental es el conjunto de procesos y estrategias para manejar de forma eficiente, segura y sostenible los materiales que se usan, generan o desechan en actividades industriales, urbanas o de ingeniería. En palabras simples, se trata de controlar todo el ciclo de vida de los materiales, desde su adquisición hasta su disposición final. Y bien, los residuos peligrosos son aquellos materiales o desechos que por sus características, ya sean corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicas infecciosas, pueden representar un riesgo para la salud humana o para el medio ambiente si es que no se manejan adecuadamente. Incluyen sustancias químicas, aceites usados, solventes, baterías, medicamentos caducados o lo que puede ser envases contaminados. Y bueno, la gestión de residuos peligrosos es un conjunto de procedimientos de recogida, transporte, tratamiento final, reciclaje o disposición de residuos que presentan características peligrosas para la salud humana o para el medio ambiente. Y según la Semarnat, en lo que viene siendo la norma NOM 052 Semarnat de 2005, nos dice que los residuos peligrosos en cualquier estado físico por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, inflamables, tóxicas y biológico-infecciosas y por su forma de manejo pueden representar un riesgo para el equilibrio ecológico, el ambiente y la salud de la población en general. Y en esta norma pues se establecen las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. Y bueno, según la norma, las características de estos residuos peligrosos se pueden identificar por presentar una o más de las características principales, que es la primera, la corrosividad, que son residuos que tienen un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 o que pueden corroer los metales. Ejemplo, pues vienen siendo los ácidos, bases fuertes o limpiadores industriales. Como número 2 tenemos la reactividad, que pueden reaccionar violentamente con el agua, generar gases, vapores o humos tóxicos o explosionar bajo ciertas condiciones. Como ejemplo tenemos los peróxidos, los cianuros o compuestos con ácidas. Como número 3 tenemos los de explosividad. Estos compuestos son capaces de detonarse o explotar, ya sea por choque, fricción, calor o presión. Como ejemplo tenemos las pólvoras, los nitratos o las municiones. En cuarta posición tenemos los que son los toxicidad al ambiente. Estos compuestos contienen sustancias tóxicas que al lixiviarse pueden contaminar el suelo o el agua y pueden afectar a la salud humana o animal. Ejemplos como lo son los metales pesados, el plomo, mercurio o cadmio, o también otro ejemplo como son los solventes clorados. Después tenemos la inflamabilidad, que son compuestos que pueden encenderse fácilmente y mantener la combustión. Ejemplos como las pinturas, aceites usados o los combustibles. Y por último tenemos los que son de biológico-infecciosos. Estos compuestos contienen microorganismos o toxinas capaces de causar enfermedades en el humano o en animales. Ejemplos típicos son las jeringas usadas, material hospitalario contaminado. Y para el procedimiento de identificación de los residuos peligrosos, según la norma, tenemos como primer punto la identificación del origen del residuo, el cual se va a determinar de dónde proviene el residuo. Por ejemplo, proceso industrial, laboratorio o hospital, etc. Si el residuo está listado en el apéndice 1 o 2 de la norma, automáticamente se considera peligroso. Unos ejemplos pues vienen siendo los residuos provenientes del tratamiento de metales, solventes usados o aceites contaminados.
Como número 2 tenemos la identificación de las características CRETIP. Si el residuo no está listado, se deben analizar sus propiedades físico-químicas para saber si presenta alguna de las siguientes características, como lo es el corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológico infeccioso. Estas pruebas se aplican en un laboratorio definidas en la misma norma o en normas complementarias, como lo es la norma 53 de la Semarnat de 1993 para la toxicidad. En el punto número 3 tenemos la determinación mediante listados. La norma incluye listados de residuos peligrosos específicos en el apéndice 1 y 2. El apéndice 1 es el listado de residuos peligrosos por proceso o actividad generadora. En el apéndice número 2 tenemos el listado de residuos peligrosos por tipo o composición química. Y como punto número 4 tenemos la evaluación del manejo. Se evalúa si por su forma de manejo o cantidad el residuo representa riesgo o peligro para la salud o el medio ambiente. Algunos residuos pueden quedar exentos temporalmente si se manejan de forma controlada o en pequeña escala, según la norma 52. Y como último, la norma 52 incluye listados oficiales que sirven para clasificar los residuos peligrosos según su origen o su composición. Estos listados están al final de la norma y son los apéndices 1 y 2. El apéndice 1 es el listado de residuos peligrosos por fuente o proceso generador. Este listado agrupa los residuos según el tipo de actividad o proceso industrial que los genera. Cada residuo se identifica con una clave alfanumérica que inicia con la letra K. Ejemplos como la K001, que son los lodos del tratamiento de aguas residuales del proceso galvanosplastía. K002, que son los lodos provenientes de la producción de pigmentos inorgánicos. K005, que son los residuos del refinado de petróleo, o K009, que son los residuos del tratamiento de metales con solventes. El apéndice 1 incluirá varias docenas de códigos K asociados a distintos sectores industriales. El apéndice 2 es un listado de residuos peligrosos por tipo de sustancia o composición. Este listado, los residuos se clasifican por compuestos químicos específicos o características químicas comunes. Las claves para este listado inician con la letra F o la letra U. Ejemplos como la F001, que son los solventes usados que contienen tetracloroetileno, tricloroetileno o metanol. La F002, que son los solventes usados con diclometano o triclorometano. La U002, que es el acetona, que son los residuos que contienen o derivan de esa sustancia. Y la U003, que es el benzol, o sea, los residuos de benceno. Y como resumen de lo que acabamos de ver, pues simplemente la NOM contiene dos listados principales, que es en el apéndice 1, que es por el tipo de clasificación de fuente o proceso de generador, y sus criterios es en la industria o la actividad que genera el residuo. Y el apéndice 2, que es por tipo de sustancia química, y su criterio es la composición o sustancia que contiene el residuo. Y ahora pasaremos a hablar de algunos ejemplos de materiales peligrosos. Por ejemplo, en el número 1, que son corrosivos, pues son las sustancias que van a deteriorar o destruir materiales. Entre ellos tenemos el ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, ácido nítrico, amoníaco concentrado. En el número 2 tenemos los reactivos, que pueden reaccionar violentamente con el agua, el aire o entre sí, generando gases o calor. Como ejemplos, pues tenemos el peróxido de hidrógeno concentrado, los cianuros, los sulfuros, el nitrato de amonio y los plecloratos. Como número 3 tenemos los inflamables, que pueden encenderse fácilmente. Estos son pues las gasolinas, los acetonas,
alcohol etílico, tolueno, pinturas y barnices con solventes. En el número 4, que son los explosivos, como ejemplos tenemos la dinamita, pólvora, nitrato de amonio con combustible, la TNT o ácidas metálicas. En quinto lugar tenemos los tóxicos que causan daños graves a la salud, por ejemplo el plomo, mercurio, arsénico, pesticidas organofosforados o los solventes clorados. Y como último, los biológicos infecciosos. Ejemplos de este tenemos las jeringas y agujas usadas, las gasas con sangre o fluidos corporales, los restos anatómicos, los cultivos de laboratorio o el material hospitalario contaminado. Bueno, ahora tenemos lo que viene siendo la diferencia sobre lo que es un material peligroso y un residuo peligroso. Esto pues como lo va a establecer la norma 52 y lo que va a establecer la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que es la LGP-GIR. Bueno, un material peligroso es una sustancia o mezcla de sustancias que aún tiene un uso y posee características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas. Se encuentra en algún uso, almacenamiento o transporte. Ejemplos como estos pues vienen siendo la gasolina, el ácido sulfúrico, cloro, solventes industriales o pesticidas. Tienen riesgos por manejo, por transporte o por un almacenamiento inadecuado. Y su regulación está hecha por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, y por la Semarnat para su transporte, su almacenamiento y su uso. Ahora, un residuo peligroso pues es una sustancia, material o producto que ya no tiene utilidad y que por sus características CRETIP puede ser que cause daño a la salud o al ambiente. Se encuentra en disposición de ya sea desecho o eliminación. Ejemplos pues pueden ser los aceites usados, solventes agotados, baterías descargadas, envases contaminados o lodos con metales pesados. Como riesgo principal pues es la disposición inadecuada o la liberación al ambiente, y estos van a estar regulados principalmente por la Semarnat bajo la norma 52 y por la LGP-GIR. Ya no tenemos tiempo. En México, cada año se generan más de 1.5 millones de toneladas de residuos peligrosos, desde laboratorios, hospitales, talleres mecánicos y hasta en los hogares. Muchos de estos materiales contienen sustancias que pueden corroer metales, incendiarse fácilmente o liberar gases tóxicos. Un dato curioso es que según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, si todos los residuos peligrosos generados en un año se apilaran en tambores de 200 litros, podrían llenar más de 200 estadios Azteca. Esto muestra la magnitud del reto ambiental que enfrentamos. Pero a todo esto, ¿has oído hablar del código CRETIV? Bueno, pues la abreviatura CRETIV aparece en la norma 052 de la Semarnat 2005, la cual es una norma oficial mexicana que establece las características, el procedimiento de identificación, la clasificación y los listados de los residuos peligrosos. En el artículo 5.2 de esta norma se define CRETIV como el acrónimo de clasificación de las características a identificar en los residuos peligrosos y que significa corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico ambiental, inflamable y biológico infeccioso. Por lo tanto, el código define las 6 propiedades que si se presentan en un residuo lo clasifican como peligroso, según esa legislación mexicana. Si desglosamos cada letra del código CRETIV, corresponde cada una de estas a una característica que hace que un residuo tenga un riesgo ambiental o de salud significativo. En este caso, la C de corrosivo es una sustancia que puede atacar o destruir materiales, ya sean metales, tuberías o tejidos vivos. Por ejemplo, los líquidos acuosos con pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 se consideran corrosivos. La R de reactivo es una sustancia que bajo condiciones normales o con estímulo mínimo reaccionan vigorosamente, pueden liberar gases, explosiones, etc. Por ejemplo, los residuos inestables en contacto con aire o agua. La E de explosivo es toda aquella sustancia que puede descomponerse violentamente, detonarse, liberar energía de forma súbita. En la norma se incluye como característica adicional respecto al acrónimo más corto, CRIT.
La T de tóxico ambiental. Esta es toda aquella sustancia que mediante su constitución o translixiviación pueden causar daños al ambiente o a los organismos por toxicidad, por ejemplo metales pesados, compuestos orgánicos persistentes, entre otros. La I de inflamable. Son materiales que pueden prender fuego fácilmente, gases inflamables, líquidos con punto de inflamación bajo, etc. La B de biológico infeccioso. Son todos aquellos residuos que contienen agentes patógenos, microorganismos, toxinas o que por su origen infeccioso requieren un manejo especial. Su regulación complementaria aparece en otras normas como la NOM 087 Semarnat SSA 1-2002. La importancia de la clasificación CRETIP. Esta permite identificar de forma estructurada cuando un residuo debe considerarse peligroso. Si un residuo presenta al menos una de las características CRETIP, cae bajo la categoría de residuo peligroso, y por tanto este está sujeto a regulación de generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y sobre todo su disposición. Otra de su importancia es facilitar el cumplimiento normativo de las autoridades generadoras y empresas que puedan seguir un código de clasificación claro y uniforme. Esto mejora la gestión ambiental y de salud pública. Al reconocer las características de peligrosidad, se pueden aplicar los controles adecuados, el etiquetado, los envases, la segregación, el transporte seguro y el tratamiento especializado. También nos permite la armonización con otros criterios internacionales, aunque la norma es nacional, por ejemplo la definición de residuos peligrosos de acuerdo a la Environmental Protection Agency EPA en Estados Unidos o convenios internacionales sobre residuos peligrosos. En la práctica, cuando una empresa genera un residuo, debe revisar dos puntos. Número 1, si este residuo está listado en los anexos de la norma para residuos peligrosos. Y número 2, si no está listado, puede aplicar para la prueba CRIT o CRETIP para ver si presenta una o más de esas características. Un ejemplo es si un líquido muy fuerte de pH 1.5 es corrosivo, pertenece a la letra C. Si un reactivo que al mezclarse con agua produce gas inflamable de una manera rápida, corresponde a la letra R. Y si un envase que contiene microorganismos patógenos es usado en hospitales, corresponde a la letra B, entre otros. Importante, una mezcla de residuos peligrosos con residuos no peligrosos generalmente se considera peligrosa, si los elementos peligrosos cumplen con las características CRETIP. El manejo integral de los residuos peligrosos busca controlar un residuo desde que se genera hasta su disposición final. Esta se basa en el principio de la cuna a la tumba, es decir, se debe llevar un registro y tratamiento completo en cada etapa. Esta se divide en 5. La número 1 es la generación, donde se identifica y clasifica el residuo. La número 2 es la separación y almacenamiento temporal, donde se usan contenedores adecuados y etiquetados. La número 3 es la recolección y transporte por empresas autorizadas con beneficios de traslado. La número 4 es el tratamiento, donde se neutralizan, incineran, reciclan o confinan en un espacio controlado. La número 5 es la disposición final, en donde están autorizados algunos sitios y ambientalmente son seguros. Como dato curioso, México cuenta con uno de los confinamientos de residuos peligrosos más grandes de América Latina, ubicado en Ramos Arequipa, Coahuila, con capacidad de más de 1 millón de toneladas. La importancia ambiental y social de esto es que un manejo integral adecuado evita contaminación del suelo, agua y aire, por lo tanto protege la biodiversidad como la salud pública. Cuando un residuo con código CRETIP se desecha incorrectamente, puede liberar sustancias como plomo, mercurio o dioxinas, las cuales tardan décadas o siglos en degradarse. En cambio, una buena gestión puede incluso recuperar materiales valiosos, metales, solventes o aceites que pueden reutilizarse, reciclarse, reduciendo costos y emisiones. A manera de resumen, el código CRETIP es la base para reconocer que residuos representan un riesgo y el manejo integral de estos mismos. Este es el camino para tratarlos de manera responsable. Ambos conceptos son pilares de la política ambiental mexicana y garantizan que los desechos peligrosos no terminen afectados en los ecosistemas ni la salud de las personas. A veces creemos que los residuos desaparecen cuando los tiramos a la basura, pero nada desaparece realmente, solo cambia de lugar. Y cuando se trata de residuos peligrosos, ese lugar puede ser el agua que bebemos, el aire que respiramos o la tierra donde crecen nuestros alimentos. Los generadores de residuos peligrosos somos todos aquellos, como las personas físicas o morales, que producimos esos desechos.
con características tóxicas, inflamables, corrosivas, reactivas o biológico-infecciosas. Esto incluye a las grandes industrias, sí, pero también a hospitales, laboratorios, talleres mecánicos, escuelas técnicas, incluso centros de salud cada vez que usamos un solvente, un reactivo, un aceite o material biológico que no pueden deshacerse como basura común y estamos generando residuos peligrosos. Bueno, y eso no nos convierte en responsables porque el generador no solo produce, también debe manejar. Debe contar con un plan de manejo integral establecido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como también la Semarnat. Este plan define cómo se previenen los riesgos, cómo se almacenan, cómo se transportan y finalmente cómo se disponen esos residuos. No se trata de un simple trámite, se trata de prevenir accidentes, de evitar fugas, incendios, contaminación, de garantizar que lo que desechamos no se convierta en un veneno silencioso. La disposición final, por ejemplo, es el último paso del manejo de residuos peligrosos. Es el punto donde el residuo se elimina de manera controlada, de acuerdo con la NOM 161 Semarnat 2011. Esta norma establece que los residuos deben tratarse mediante métodos seguros, confinamientos controlados, donde se entierran en lugares diseñados para aislarlos del ambiente, incineración, cuando es necesario destruirlos mediante calor extremo o bioremediación, que aprovecha microorganismos para degradar sustancias tóxicas de manera natural. Pero nada de esto sirve si no hay responsabilidad desde un principio, porque un solo error puede causar una emergencia. ¿Sabes qué es una emergencia química o ambiental? Bueno, pues es cualquier situación inesperada en la que un metal peligroso sale de control y puede causar daño a las personas o a los animales o al ecosistema. Puede ser un derrame, una explosión, un incendio, una fuga tóxica. Bueno, en México estas situaciones están definidas por Protección Civil y por el CANUTEC, que significa Centro de Información y Emergencia para Transporte de Sustancias Peligrosas. El CANUTEC fue creado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para brindar asistencias técnicas y orientación inmediata entre emergencias con materiales peligrosos. Funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. Si ocurre un accidente en carretera con un camión que transporta cloro, gasolina o ácido, los cuerpos de emergencias llaman a CANUTEC. Ellos proporcionan la ficha técnica de la sustancia, indican cómo contenerla, qué equipo de protección usar y qué riesgos existen para la salud o el medio ambiente. Imagina por un momento una fuga de gas cloro en una zona urbana. Un olor fuerte, amarillo, verdoso, se esparce por el aire. En minutos puede causar tos, irritación y asfixia. Ahí entra CANUTEC. Ellos orientan a Protección Civil, a los bomberos, a las autoridades, porque una reacción química no espera a que alguien busque en Google qué hacer. Por eso la prevención es vital. Un generador responsable no espera a que ocurra una emergencia, capacita a su personal, etiqueta sus residuos, mantiene un registro y conoce los procedimientos de seguridad. Cada contenedor
Debe tener su etiqueta, su código de identificación, su bitácora de generación, porque cuando hay una orden hay control. Y cuando hay control hay seguridad. A veces pensamos que todo esto solo compite a las grandes empresas, pero no es así. En un laboratorio universitario, por ejemplo, se generan residuos biológicos y químicos todos los días. Pipetas con sangre, cultivos de bacterias, restos de solventes, y esos son desechos, se tiran al drenaje o al basurero común, pueden contaminar y propagar enfermedades. Por eso existen los residuos biológicos infecciosos, también conocidos como RPBI, que deben manejarse con bolsas rojas, contenedores rígidos y recolección especial. Y detrás de cada protocolo hay vidas que se protegen, porque en cada hospital, en cada fábrica, en cada taller, hay trabajadores, familias, comunidades, y una emergencia química no distingue uniformes ni jerarquías. La gestión segura responsable de los residuos peligrosos no es solo un requisito legal, es una actitud ética, una manera de demostrar respeto por la vida, respetar la naturaleza, respetar la salud, respetarnos a nosotros mismos. La educación ambiental y la capacitación en emergencias son parte esencial de este compromiso. Conocer los riesgos, saber qué hacer en caso de derrame o fuga, identificar los símbolos de peligro como son el inflamable, tóxico, corrosivo, radioactivo, todo eso salva vidas. Y es curioso, vivimos en una era en donde la tecnología avanza más rápido que la conciencia, donde se crean materiales nuevos cada día, pero aún no aprendemos a tratarlos con respeto. Olvidamos que todo lo que tiramos vuelve de una forma u otra, vuelve en forma de contaminación, de enfermedad o de pérdida ambiental. Por eso conocer lo que significa ser generador, entender cómo se realiza una disposición final y saber cómo actuar en una emergencia química o ambiental no es solo teoría, es el primer paso para una cultura de prevención, es el puente entre el conocimiento y la acción. Y sí, tú que escuchas esto, algún día trabajas en un laboratorio, una planta o un hospital, recuerda, no basta con cumplir normas, hay que comprenderlas, porque detrás de cada etiqueta amarilla, de cada símbolo rojo, de cada número de riesgo, hay una historia de responsabilidad y tal vez una oportunidad para evitar el desastre. Porque el verdadero cambio empieza cuando dejamos de pensar en la basura como un problema y empezamos a verla como una responsabilidad compartida. Cuando entendemos que lo que desechamos hoy puede decidir el futuro de mañana.